definimos el sufragio como el derecho político y constitucional a través del cual se votaban los cargos públicos, es decir, el derecho a ejercer el voto. Esto a finales del siglo XIX, cuando todos los hombres tienen acceso a votar en las elecciones, situación contraria en el caso de las mujeres, las cuales al sentirse menos valoradas deciden organizarse para así reclamar a los gobiernos ese derecho que se les estaba prohibido. La historia del sufragio femenino está marcada por una serie de acontecimientos económicos, sociales, culturales y políticos que dejaron en claro la necesidad de la emancipación de la mujer. Si nos fijamos en los antecedentes, los primeros movimientos feministas se originaron en Francia con la Revolución Francesa, destacando la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olimpia de Gouges, la cual sirvió como inspiración clave para las posteriores reivindicaciones feministas. Más tarde será en 1850 cuando el feminismo europeo comienza a manifestarse con la Revolución Industrial y el ascenso de la burguesía, y no será hasta que finalice la Guerra Mundial cuando se inicie la democratización total de las sociedades. Varios fueron los objetivos que las sufragistas se empeñaron en conseguir, entre los cuales destacan la reclamación del voto femenino, la mejora de las condiciones de vida de las mujeres tratando de incorporarse al mundo laboral, la mejora en cuanto a la educación tratando de conseguir conocimientos en igualdad de condiciones que los hombres y la equiparación de sexos en la familia. Será Nueva Zelanda el primer país en otorgar dicho voto femenino a las mujeres mayores de 21 años en 1893, seguido de otros países como Finlandia en 1906, Reino Unido en 1918, Estados Unidos en 1920, entre otros. Si hablamos del origen del movimiento sufragista, debemos poner el foco en el feminismo de Estados Unidos, que surgió allí por primera vez en la historia como una corriente organizada. El feminismo surgió tras la Guerra de Independencia estadounidense, basándose en los mismos valores que los líderes independentistas, los valores de la Ilustración. Además, muchas mujeres se involucraron en movimientos reformistas, como el abolicionista, desde los que empezaron a difundir sus ideales. Defendieron la igualdad y la necesidad de realizar cambios en el ámbito privado para comenzar a avanzar hacia ella. También, entre estos cambios, denunciaban la no participación de la mujer en la vida política, surgiendo así un movimiento sufragista a favor del sufragio universal. Finalmente, gracias a las reivindicaciones de mujeres como Elizabeth Cady Stanton y Susan Brownell Anthony, el sufragio universal se reconoció por primera vez en los estados de Colorado, Wyoming y Utah en 1895 y en 1920 se había generalizado a toda la nación estadounidense. El derecho a voto femenino en Europa no se dio a la vez en todos los países. De hecho, el primero en aceptarlo fue Finlandia, en 1906, mientras que el último, Portugal, lo hizo en 1976, 70 años más tarde. Esta diferencia de tiempo se debe precisamente a la diferencia de resistencia que hubo por parte de la sociedad a la hora de aceptar el derecho a voto femenino. Teniendo esto en cuenta, nos centraremos en aquellos países en los que el movimiento recibió más oposición y por ende tomó más fuerza, tales como Inglaterra, Francia y España. El movimiento sufragista en Inglaterra dio sus primeros pasos en 1832, pero no fue hasta el siglo XX que realmente tomó fuerza. Esta rama del sufragismo fue una de las más radicales en cuanto a sus métodos para alcanzar su principal objetivo, que era conseguir el derecho a voto femenino. Desde manifestaciones hasta huelgas de hambre, todas ellas con sus respectivas consecuencias. Esto continuó hasta que en 1928 se consiguió el derecho a voto femenino en Inglaterra sin restricciones. Siguiendo la línea del anterior, el movimiento sufragista francés dio sus primeros pasos en 1869 y tomó fuerza e importancia en el siglo XX. Sin embargo, y a pesar de que perseguía el mismo objetivo que el sufragismo inglés, es decir, conseguir el derecho a voto de las mujeres, este movimiento empleaba métodos bastante distintos. Alejándose de la radicalización inglesa, el movimiento francés estaba mucho más centrado en la concienciación y en el uso de los medios de comunicación, especialmente la prensa, para alcanzar el derecho a voto. De este modo, tras años de reivindicación de las mujeres, en 1944 se acepta finalmente el derecho a voto femenino en Francia. Las primeras iniciativas para el voto femenino llegaron a España en 1877 y ninguna salió adelante a pesar de que solo se referían a una minoría de la población soltera, viuda o con estudios superiores. También surgieron asociaciones como la Unión de Mujeres de España y la Liga Española para el Progreso de la Mujer. Más adelante, Primo de Rivera otorgó por primera vez el voto a las mujeres en 1924, pero en las siguientes elecciones generales ya no estaba en vigor dicha constitución, y las mujeres españolas tuvieron que esperar al 1 de octubre de 1931 para conseguirlo, tras el debate de Clara Campoamor y Victoria Kent en el Congreso, registrándose 6.800.000 votos femeninos en las siguientes elecciones.
Pese a la ardua labor del movimiento feminista, es cierto que hay países como Arabia Saudí o Afganistán que han reconocido este sufragio de forma muy tardía y de forma legal pero no efectiva, y otros, como Ciudad del Vaticano, que aún no reconocen el sufragio femenino. La obtención del sufragio femenino ha sido una gran victoria para el movimiento feminista, pero aún la desigualdad entre hombre y mujer se refleja de otras formas en nuestra sociedad. Según estudios de la Unión Interparlamentaria, escasas mujeres pertenecen tanto a la jefatura del Estado como al cuerpo diplomático a nivel internacional, lo que supone una gran desigualdad entre hombre y mujer en cuanto a la esfera política internacional. El voto femenino ha supuesto así un gran avance para la mujer. Sin embargo, aún queda mucho que cambiar y solo se puede conseguir si trabajamos juntos.